¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta sección de videos vamos a estar estudiando un poquito sobre quién fue el doctor Wilder Pinfield y cuál fue su contribución hacia la neurociencia. Este neurocientífico que revolucionó justamente el la materia de la neurociencia, hizo experimentos en donde descubrió cómo es que el cerebro puede ser controlado sin que la persona tenga alguna autonomía para poder eh, sentir lo que está pasando a su alrededor. Esto lo logró mediante estímulos eléctricos, donde conectó hacia una máquina el cerebro de sus pacientes y al inducirles electricidad, él logró hacer que el cerebro, que el paciente pudiese percibir olores, sentimientos y hasta poder mover extremidades sin que la persona lo haya hecho de alguna manera, de forma autónoma. Así que pues nada, vamos a justamente ir analizando e ir comentando quién fue este neurocientífico. Aquí les estoy proyectando un poquito, pero vamos a leer. Aquí tengo un poquito más sobre el doctor. Vamos a ponerlo en español para que nosotros lo podamos digerir de una manera más sencilla. Vamos a leer un poquito em, sobre quién fue. Wilder Graves Penfield nació el 26 de enero de 1891 en Montreal. El 5 de abril de 1976. Fue un neurocirujano estadounidense que contribuyó con importantes avances en el estudio del tejido nervioso, de las enfermedades neurológicas, especialmente la epilepsia, y en la técnica de la neurocirugía. Su descubrimiento más conocido es el homúnculo de Penfield. Y bueno, ese es un poquito de sobre su biografía. Falleció el 26 de enero de 1891 en Spokane, Estados Unidos. La causa de la muerte fue un cáncer en el estómago. Su lengua materna es el inglés. Tuvo educación, tuvo un doctorado en la Universidad de Princeton, Merton College, Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Fue supervisor doctoral de Charles Scott Sherrington, Harvey Cousin y Otfrid Foster y alumno de Harvey Cushing. Ocupación: cirujano, neurocirujano, profesor universitario y neurólogo. Trabajó en la Universidad de McGill, en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, Academia de Ciencias de Rusia, Academia Nacional de Medicina, Academia de las Ciencias de Polonia, Royal Society desde 1943, Sociedad Filosófica Estadounidense desde 1950 y Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos desde 1953. Y justamente vamos a ver un poquito sobre qué es el homúnculo de Penfield. Un homúnculo cortical o de Penfield es una representación pictórica de las divisiones anatómicas de la corteza motora primaria y la corteza somatetésica primaria, por ejemplo, de la porción del cerebro humano directamente responsable del movimiento y el intercambio de información sensorial y motora del cuerpo. El homúnculo cortical es una representación visual del concepto, el cuerpo dentro del cerebro, de que la mano o cara de uno existe tanto como una serie de estructuras nerviosas, un concepto neuronal, como una forma de física. Este concepto se relaciona con muchos fenómenos neurobiológicos, incluyendo el miembro fantasma y el desorden de la identidad de la integridad corporal. Justamente es la representación de cómo la idea del homúnculo cortical fue creada por Wendell Perfield, justamente para nosotros poder conocer cómo es que el cerebro está relacionado con el cuerpo humano. Hay dos tipos de homúnculos, sensorial y motor. Cada uno muestra una representación de cuánto de su respectiva corteza
inerva ciertas partes del cuerpo. La corteza sometésica primaria sensorial concierne señales dentro del giro postcentral provenientes del tálamo, y la corteza motora primaria contiene señales dentro del giro precentral, precentral provenientes del área premotora de los lóbulos frontales. Estas son luego transmitidas desde los giros hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal vía los correspondientes nervios sensoriales o motores. El lóbulo parietal en el giro postcentral se encuentra una representación de todo el cuerpo humano. Aquellas regiones del cuerpo que tienen mayor sensibilidad tienen una mayor área o superficie de representación. A esta representación se le denomina homúnculo sensorial. Y bueno, justamente eso es un poquito de quién fue este doctor y cuáles fueron sus contribuciones. También ustedes pueden ver muchos de sus experimentos en YouTube. En YouTube pueden ver muchos de sus experimentos y bueno, justamente ahí conocerán un poquito más. Aquí hay justamente un video de una operación que le hizo a su esposa después de tener un daño cerebral, y el doctor justamente descubrió qué fue lo que mediante tocando diversas partes del cerebro, justamente podía hacer sentir a la persona o aromas que pudiese eh, sentir más, tener una sensación de luz más alta, pudiese sentir también terror, entre otras más cosas. Y bueno, justamente vamos a continuar leyendo el libro de Francisco Mora, Cómo funciona el cerebro humano, en donde vamos a hablar justamente sobre los pacientes de Wilder-Penfield. Una manera directa de comprobar la participación de ciertas áreas del cerebro en la producción del habla estaría en investigar en un ser humano a cerebro descubierto y despierto y mientras habla, lo que ocurre cuando se interfiere en su actividad neuronal. Esto fue hecho por Wilder Pilfield y sus colaboradores en el quirófano Penfield. En 1891-1976, neurocirujano estadounidense que desarrolló su labor en Canadá, fue pionero en los estudios sobre estimulación eléctrica en el cerebro de seres humanos despiertos. Efectivamente, en pacientes que iban a ser operados de un tumor o cualquier otro proceso cerebral, como la epilepsia, se estimularon dichas áreas del cerebro con una débil corriente eléctrica a través de un electrodo minúsculo. Pinfield encontró que estímulos eléctricos del área motora que representan la laringe o la lengua producen en el paciente vocalizaciones, aun cuando no palabras como tales. Cuando, sin embargo, el estímulo eléctrico se realiza en las áreas anteriores, Broca, o posteriores, Wernicke, del lenguaje, mientras el paciente está hablando, relatando una historia o contando una secuencia de números, el paciente se interrumpe en el contaje o el discurso hablado, o lo pronuncia de manera no audible y comprensible. Tras finalizar el estímulo eléctrico, el paciente prosigue su discurso hablando correctamente. Es así como los estudios de Pinfield vinieron a confirmar de una manera muy vaga y general la existencia de las áreas del lenguaje antes descritas. Justamente aquí es bastante bueno recalcar que el doctor Penfield logró descubrir cómo es que en pacientes despiertos estas, estas estimulaciones eléctricas hacían que el paciente tuviese modificaciones en el habla, que se alterara un poco el habla si un electrodo estaba posicionado en alguna parte específica del cerebro. Em, de los modelos de la dura realidad del cerebro vivo, nuestros conocimientos actuales cuestionan muy seriamente este modelo de Grange-Wind que tanta fortuna
Ha tenido el panorama actual puesto de relieve por las nuevas terminologías de imagen cerebral como el PET, tanto en sujetos normales, Posner y Reichle, 1994, como en sujetos con diferentes tipos de afasias, revela una anatomía y un proceso muchísimo más complejo que aquel modelo y permite crear además que ello desvela la perspectiva de un mundo cerebral todavía más complicado. Por ejemplo, lesiones cerebrales que provocan déficit en la producción del habla, afasias expresivas y motoras, normalmente se localizan en varias zonas de los lóbulos parietal, temporal y frontal. Las afasias sensoriales o receptivas, compresión del lenguaje, tienen localizaciones todavía más variables en la corteza cerebral. Hay otro tipo de afasias, como aquellas que solo se manifiestan e implican la evocación de nombres de cosas y animales y otras. Hay muchos tipos clínicos que se manifiestan por la incapacidad para la evocación o descripción de verbos. Los pacientes con afasias para los nombres presentan características clínicas muy curiosas. Son enfermos que no pueden asignar correctamente el nombre a diagramas de un animal que se les presenta en un monitor. Por ejemplo, si a este tipo de pacientes se les presenta a un pato, en vez de decir pato dicen pájaro. Ante un pingüino contestan también pájaro. Ante la fotografía de una piña responden que es un vegetal. O ante el dibujo de una cebra contestan que se trata de un caballo. Estos pacientes presentan una lesión que se localiza en la parte más anterior y medial del lóbulo temporal izquierdo, fuera de las áreas clásicas del lenguaje que están situadas en la región atemporal posterior. Está claro que estas áreas son asiento de circuitos o parte de circuitos que tienen que ver de alguna manera con la evocación de nombres e involucradas en el proceso de elaboración del lenguaje. Por otra parte, en los pacientes con afasias para evocar verbos, su lesión se localiza principalmente en la corteza premotora frontal izquierda, lo que indica que esta área de nuevo participa de alguna manera en la función cerebral que elabora la evocación de formas verbales. Un paciente con este tipo de afasia específica ante la presentación de un monitor de la palabra cavar contestaría prepararse para ensuciarte. Quizá lo más interesante en estos pacientes es que todos ellos son capaces de hablar, leer y escribir correctamente en el sentido de hacerlo con perfectas estructuras gramaticales. Todo ello nos lleva de nuevo a la idea de que las áreas que participan en la elaboración del lenguaje son mucho más extensas que las áreas clásicas descritas inicialmente por Broca y Wernicke. Para complicar más las cosas, recientes estudios han mostrado que en muchas personas que poseen un lenguaje perfecto y normal, no existe en su cerebro una locación precisa de las áreas del lenguaje. Ogeman 1990. En un reciente estudio con 117 pacientes, voy a cambiar un poquito a colocar esta imagen. 117 pacientes en los que se comprobó la localización de dichas áreas en el hemisferio izquierdo y que fueron estudiados a cerebro descubierto en el quirófano por otras causas, descubrió aspectos sorprendentes de la localización cerebral del lenguaje. Por ejemplo, no pudo detectar con tal un área posterior 100% de los casos, ni un área anterior 9% del total de los casos del lenguaje. Es más, el área clásica de Broca, localizada inmediatamente por la parte del homúnculo de Pinfield, que representa la cara en la corteza motora, no pudo relacionarse con el lenguaje en un 21% de los pacientes. Tampoco en un 36% de los pacientes pudo relacionarse el habla con el área de Wernicke. Ello claramente nos da una idea del artificio con el que los modelos representan una realidad cuando se trata de representar un proceso y una anatomía como aquella que se elabora y gobierna un aspecto cognitivo tan complejo como es el lenguaje. Justamente lo que nos intenta decir esto es que es bastante difícil tener un diagrama eh, a ciencia cierta de cómo se puede representar el lenguaje o cuáles son las áreas que intervienen realmente para ese lenguaje. Si bien el homúnculo de Penfield ayudó mucho para relacionarlo en esos experimentos, en algunos pacientes
no fue tan certero al 100% este homúnculo. Pero bueno, esto es lo que vamos a ir estudiando, justamente ir viendo cómo es que en diversas secciones del cerebro están justamente correlacionadas al movimiento motriz, al lenguaje. El lenguaje es algo bastante sofisticado, justamente requiere varias interacciones neuronales para que se puedan producir palabras de una manera coherente. Y justamente al momento nosotros de leer y replicarlas, esa coherencia haga que al momento de gesticular las palabras sean bastante claras. Y bueno, es un todo. Es como desde el cerebro se mandan diversas señales para nosotros poder mover la mandíbula, la lengua, la laringe, que justamente es de donde va a salir nuestra voz y que todo en armonía justamente nos pueda dar ese lenguaje de una manera clara y fuerte de lo que estamos intentando nosotros transmitir o comunicar. Y pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión y vamos a seguir justamente estudiando más sobre el cerebro humano, sacando más datos interesantes, el seguir leyendo leyes, aprendiendo un poquito de leyes para que no nos vayan a sorprender en algún futuro y nos vemos en otra edición más.